Espero que hayan amanecido bien. Hoy vamos a estar trabajando con el material que corresponde a la semana del 20 al 24 de septiembre. En esta imagen pueden estar observando las competencias, la capacidad que vamos a estar analizando es resolver situaciones problemáticas que involucren la utilización de área lateral, área total, volumen y capacidad de cuerpos geométricos. Cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. La semana pasada ya estuvimos trabajando con el cubo, el día de hoy corresponde al prisma. Entonces el tema que vamos a estar desarrollando es prisma, conceptos, elementos, clases, área lateral, área total y volumen. Los indicadores que vamos a tener en cuenta, no se olviden de la presentación en el tiempo establecido. Tenemos demuestra interés en resolver situaciones problemáticas referentes a prisma aplicables a la vida cotidiana. Aplica la ecuación del área lateral del prisma para la resolución de situaciones problemáticas. Aplica la ecuación de área total del prisma para la resolución de situaciones problemáticas. Aplica la ecuación de volumen del prisma para la resolución de situaciones problemáticas e identifica los elementos de un prisma según sus características. Bueno, paso a compartir con ustedes el material que les voy a estar enviando, que es el material del cuadernillo del estudiante. Como siempre, no se olviden de colocar la semana en la que corresponde, sus nombres, el tema. Como ya les dije, es prisma, conceptos, elementos, clase, área lateral, área total y volumen. Entonces, como esta semana es la semana de la juventud y de la primavera, dice, el verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza. Feliz día de la primavera y de la juventud. Esto es de parte de todos los que conforman la unidad pedagógica de innovación en el área de matemática y también son los deseos míos para ustedes. Entonces, empezamos con las actividades de inicio. Como siempre, empezamos con una situación problemática. Dice, para iniciar con la clase, leemos atentamente el siguiente planteamiento. Don José quiere renovar su piscina revistiéndola por dentro con una membrana sintética, como se muestra en la fotografía. La piscina tiene forma de paralelepípedo rectángulo y sus dimensiones interiores son 12 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,2 metros de profundidad. ¿Cuántos metros cuadrados de membrana sintética necesita don José? Entonces acá podemos observar la pileta. Esta es la pileta que él quiere recubrir todo con una membrana. Entonces tenemos que el ancho es de 6 metros, el largo es de 12 metros y la profundidad es de 1,2 metros. Entonces dice, ¿qué forma tiene la piscina según el enunciado del problema? Entonces nosotros acabamos de leer que tiene forma de un paralelepípedo. Paralelepípedo. ¿Sí? Dice, ¿cuánto mide sus dimensiones de la piscina? Entonces tenemos que el largo es igual a 12 metros, el ancho es igual a 6 metros y la profundidad es igual a 1,2 metros. ¿Qué fórmula geométrica se debe aplicar para resolver el problema? En este caso nosotros queremos cubrir toda la pileta, pero la parte superior no se va a cubrir. Entonces, en este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la del área total, pero acuérdense que la fórmula del área total para este tipo de figura es área lateral más 2 áreas de base, ¿sí? Entonces, va a ser solamente área lateral más área de base, ¿sí? No va a ser más 2. ¿Por qué? Porque solamente la parte de abajo vamos a estar cubriendo, no vamos a estar cubriendo la parte de arriba. Entonces nuestra fórmula queda reducida a esto de tal forma que podamos cumplir con el objetivo que pretendemos. Acá dice, don José quiere asegurar que en este verano no le falte agua para su piscina, por lo que necesita saber cuántos litros cabe en ella. Ayudémoslos a calcular. Bueno, en primer lugar vamos a calcular el área que es la que va a estar cubierta, a la que le llamamos área total. Pero acuérdense que en este caso vamos en primer lugar a calcular el área lateral. El área lateral, su fórmula es perímetro de base por altura. Entonces, el área lateral, como la base es un rectángulo, vamos a calcular primero el perímetro de base. El perímetro de base va a ser 2 paréntesis largo más el ancho, ¿sí? Entonces, el perímetro de base va a ser 2
el largo, que es 12, más el ancho, que es 6, entonces perímetro de base va a ser 2 por 18. Porque 12 más 6 es 18. Multiplicamos, nuestro perímetro de base va a ser 2 por 8 es 16, llevo 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 36 metros. Entonces, una vez que calculamos el perímetro de base, puedo calcular el área lateral, entonces va a ser 36 metros por la altura, que en este caso es 1,2. Entonces, ustedes tienen su calculadora, pueden hacer uso de la calculadora o van a un cálculo auxiliar donde ponen 36 por 1,2 y lo multiplican. 2 por 6 es 12, llevo 1, 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Dejamos el espacio, 1 por 6 es 6, 1 por 3 es 3. Entonces sumamos, acá es 2, 7 más 6 es 13, llevo 1, 3 más 1 es 4. Como tiene un lugar decimal, entonces va a ser 43,2. Entonces nuestro área lateral va a ser 43,2. Entonces ya tenemos área total, ya conocemos el área lateral, que es 43,2. Pero nos falta el área de base. Y para calcular el área de base, en este caso, nuestra área de base es largo por ancho, porque es un rectángulo nuestra base. Entonces, área de base va a ser el largo, que es 12, por el ancho, que es 6. Entonces, el área de base va a ser igual a 2 por 6 es 2, 6 por 2 es 12, llevo 1, 6 por 1 es 6, más 1 es 7, 72. Entonces, esto sería más 72. ¿Qué hacemos ahora para calcular el área que vamos a cubrir, que al que le llamamos área total? Sumamos estos dos valores, que va a ser 72, y acuérdense que la parte entera se coloca debajo de la parte entera. Entonces acá va a ser 2,5 y 7 más 4, que es 11. Entonces sería 115,2. En este caso, su unidad de medida sería metros cuadrados, ¿sí? El área lateral sería en este caso solamente metros por metros, que sería metros cuadrados también. Nuestro perímetro base es metro y nuestra área de base también sería metros cuadrados. Entonces, esos detalles son los que tienen que atender cuando estamos trabajando con este tipo de expresiones. Cuando tenemos las unidades de medida, tenemos que expresar tal unidad de medida. Bueno, en el punto B, en el punto 2, nos pide calcular el volumen. Entonces, el volumen, su fórmula es área de base por altura. ¿Sí? Ya tenemos el área de base que acabamos de calcular, que en este caso es 72 metros cuadrados. Multiplicamos por la altura, que viene a ser la profundidad, en este caso, que es 1,2 metros. Entonces, multiplicamos 72 por 1,2. 2 por 2 es 4, 2 por 7 es 14, 1 por 2 es 2, 1 por 7 es 7. Entonces va a ser 4, 6, 8. Un lugar decimal, entonces sería 86,4. El volumen es 86,4 metros cúbicos. Entonces, de esa forma, estamos determinando el volumen y el área que va a estar cubierta por la malla, en este caso la pileta, ¿verdad? Bueno, informaciones básicas que debemos de conocer. Un prisma es un poliedro limitado por dos caras iguales y paralelas, a la que le llamamos base, y tantos paralelogramos, caras laterales, como lados tienen las bases. Si la base del prisma es un triángulo, el prisma se llamará triangular. Si es un cuadrado, se llamará cuadrangular. Si es un rectángulo, se llamará rectangular, etc. Así también se tienen prismas pentagonales, como cuando la base del mismo es un pentágono, prismas hexagonales, cuando la base es un hexágono, etc. Bueno, ¿cuáles son los elementos del prisma? En primer lugar le tenemos a la base, que en este caso vienen a ser estos dos que estamos teniendo acá. Dice, son las dos caras iguales y paralelas del prisma, una en la que se apoya y la otra opuesta. Las caras laterales, que son estas que están acá alrededor de nuestro prisma, son las caras que componen dos de sus lados con la base. La suma de sus áreas es la superficie
es la superficie lateral del prisma. Entonces, cuando nosotros calculamos el área lateral, lo que calculamos es la superficie, que es esta, que son las caras laterales. La arista, dice, son los lados de las bases y de las caras laterales. Entonces, a estos se le llaman aristas, ¿sí? Vértices son los puntos en donde se encuentra cada par de aristas. A estos se le llaman vértices, ¿sí? A cada punto de unión, ¿tá? Cualquiera de ellas son los vértices. Altura es la distancia entre las bases. Estas vienen a ser la altura. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del prisma. Se pueden trazar las diagonales de una cara o entre dos caras. Tenemos la diagonal del prisma y también tenemos la diagonal de la cara del prisma. Entonces, dependiendo de qué es lo que estemos necesitando. Áreas de un prisma. El área lateral es entonces el perímetro de la base por la altura. Entonces, el perímetro de base va a depender de qué figura nosotros tengamos como base. Por ejemplo, si nuestra base es un triángulo, su perímetro de base va a ser lado por 3, si es un triángulo equilátero. Ahora, si es un triángulo cualquiera, el perímetro de base va a ser A más B más C. No se olviden que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces va a depender de qué figura tengamos. Entonces el perímetro de base para un cuadrado va a ser lado por 4. El perímetro de base para una base pentagonal rectangular va a ser 2 largo más ancho. Si nuestra figura es un pentágono, como recién dije, nuestro perímetro de base va a ser lado por 5 y así sucesivamente tenemos todos los perímetros. Entonces tienen que atender depende de qué tipo de base estemos teniendo, así como también el área de base depende de la base que estemos teniendo. Entonces el área lateral, el área total de un prisma es la suma del área lateral más las áreas de las bases. Entonces de ahí sale que el área total es igual al área lateral más 2 áreas de base. Y así como les dije, el área de base va a depender de qué figura estemos teniendo como base. Luego dice volumen de un prisma. El volumen de un prisma es el producto del área de base por la altura. Entonces, área de base por altura viene a ser la fórmula para el volumen. En el tercero, en el ejercicio dice, resuelvo. Calculo el área lateral y el área total de un paralelepípedo de 25 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Entonces vamos a seguir el mismo proceso que seguimos anteriormente, pero en este caso va a ser más 2 áreas de base porque nos pide del paralelepípedo. Entonces, área lateral, su fórmula es igual a perímetro de base por altura. En este caso, como no tengo el perímetro de base, debo de calcular mi perímetro de base, que en este caso su fórmula es 2 largo más ancho. Entonces el perímetro de base va a ser igual al largo, que es 2, va a ser 15 más el ancho, que es 10. Entonces nuestro perímetro de base va a ser 2 por 25, porque 10 más 15 es 25. Entonces el perímetro de base va a ser 50 centímetros. Ahora, ya tengo mi perímetro de base, entonces ya puedo calcular el área lateral, que es igual al perímetro de base, que es 50 centímetros, que acabo de calcular, por la altura, que es 25. Entonces, el área lateral, en este caso, como no estoy teniendo una calculadora a mano, entonces tengo que hacer mi cálculo auxiliar. 25 por 50. Como estos son ceros, 5 por 5 es 25, llevo 2, 5 por 2 es 10, más 2 es 12. Entonces tengo 1250. Esta unidad de medida va a ser centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral, ahora tengo que calcular el área total. El área total, su fórmula es el área lateral que acabo de calcular, más 2 áreas de base. ¿Qué problema tengo? Que no tengo mi área de base, entonces primero voy a calcular mi área de base, que es igual al largo por el ancho. Entonces el área de base va a ser igual a 10 por 15. Entonces el área de base va a ser igual a 150 centímetros cuadrados. Entonces reemplazo área total es igual al área lateral,
que es 1250, más 2 por 150, porque dice 2 por el área de base. Entonces, primero tengo que resolver esa multiplicación, que me da 300, y ahora sí voy a sumar, me da 1550 centímetros cuadrados, porque viene a ser área. Entonces borro estos cálculos que acabo de hacer acá, y ahí termina el ejercicio porque ya obtuvimos las dos interrogantes. Entonces ustedes acá estarían respondiendo el área total y el área lateral es tanto. Bueno, vamos con el siguiente problema. Dice, ¿cuánto mide el área lateral y total de un prisma recto que tiene por base triángulos rectángulos cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros? Y la altura del prisma es de 20 centímetros. Entonces, en este caso dice que la base es un triángulo, pero nos dice que es un triángulo rectángulo y nos da los catetos, ¿sí? Entonces, esta es la forma de la base. Dice que mide 3 y 4 centímetros. Para poder calcular el perímetro de base, yo necesito del tercer lado. Entonces, necesariamente voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. A esto le voy a llamar A. Entonces, Pitágoras nos dice que A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, a este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 10, en este caso, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Entonces, me da A es igual a raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Para qué calculé esto? Para poder calcular mi perímetro de base. El perímetro de base, en este caso, como es un triángulo y ninguno de sus lados son iguales, va a ser A más B más C. Entonces, perímetro de base va a ser igual a 5 más 3 más 4. Entonces, perímetro de base va a ser igual a 8 más 4, 8, 9, 10, 11, 12. Nuestro perímetro de base va a ser 12 centímetros. Como ya tengo el perímetro de base y conozco la altura, entonces puedo calcular el área lateral, que es igual a perímetro de base por altura. Entonces el área lateral va a ser igual a 12 por 20. Entonces área lateral va a ser igual a 12 por 2, que es 24. Entonces nos da 240 centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral, ahora necesito el área total. El área total, su fórmula es área lateral más 2 áreas de base. El problema que tengo ahora es que no tengo mi área de base. Entonces, mi área de base, como es un rectángulo, entonces, o sea que es un triángulo rectángulo, entonces su fórmula va a ser base por altura sobre 2. Entonces, área de base va a ser igual a 3 por 4 sobre 2. Simplifico y me queda 2, entonces va a ser 2 por 3, 6. Entonces, mi área de base va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. Ya tengo todos los datos, entonces mi área total va a ser igual a 240 más 2 por 6. Entonces, el área total va a ser igual a 240 más 12. Entonces el área total va a ser igual a 152 centímetros cuadrados. Entonces tienen que atender qué figura tienen como base y dependiendo de eso es la fórmula para el perímetro y para el área de base. Bueno, ahora queda a cargo de ustedes que puedan trabajar con estos 3 ejercicios. Dice calcula el área total y volumen de un prisma cuadrangular, sabiendo que el área lateral mide 112 decímetros cuadrados y su altura es de 7 decímetros. Entonces, ya les da acá el área lateral, entonces ustedes tienen que sacar los datos de este problema. Voy a ayudarle con el primero. Dice, área lateral es igual a 112 decímetros cuadrados.
Acuérdense que la fórmula del área lateral es perímetro de base por altura. En este caso yo necesito saber del perímetro de base porque tengo que calcular después el área de base y yo no conozco cuánto es la longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar, en este caso mi área lateral dice que es 112 decímetros cuadrados, es igual a perímetro de base, que es lo que yo deseo conocer. Y la altura dice que es de 7 decímetros, entonces 7 va a pasar dividiendo y voy a tener que perímetro de base es igual a 112 dividido 7. Entonces perímetro de base va a ser igual a, acá va a ser 7 por 1, 7, 8, 9, 10, 11, y 7 por 6 es 42, entonces va a ser 6. 16 decímetros es nuestro perímetro de base. Bueno, una vez que nosotros tenemos el perímetro de base, yo sé que la fórmula, como es un cuadrado, la fórmula del perímetro de base es lado por 4. Entonces voy a reemplazar. Entonces voy a tener que 16 es igual a L por 4. Como el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo y ahí voy a obtener el valor de mi lado, que en este caso va a ser 16 dividido 4, o sea que va a medir 4. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero el área total. Acuérdense que el área total, su fórmula es área lateral más 2 áreas de base. Yo necesito calcular mi área de base y el área de base, su fórmula, en este caso, como es un cuadrado, va a ser lado al cuadrado. Entonces ahí van a poner que el área de base es igual a 4 al cuadrado, o sea que el área de base va a ser 16. Ya tengo mi área lateral, que era 112, entonces área total va a ser igual al área lateral, que es 112, más 2 por 16, que es el área de base. Entonces área total va a ser igual a 112, más 2 por 6, que es 12, llevo 1, 2 por 1, 2, más 1 es 3, 32. Entonces el área total va a ser igual a 144. En este caso la unidad de medida es decímetros cuadrados. Ya tengo el área total. El volumen, su fórmula es área de base por altura, ¿sí? Entonces el volumen es área de base, que es 16, por la altura, que es 7. Entonces volumen va a ser igual a 6 por 7, que es 42, llevo a 4, 7 por 1, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces 112 decímetros cúbicos, ¿sí? Porque es volumen. Bueno, y de esa forma van a ir calculando el resto de los 2 ejercicios que quedaron. Entonces dejo a cargo de ustedes que lo puedan resolver. Cualquier consulta, por favor, envíen las consultas en el grupo y ni bien dispongo de tiempo, yo estaría respondiendo. Espero que tengan una hermosa semana y que disfruten de la Semana de la Juventud. Y como les dije, a trabajar y a realizar cualquier consulta, lo envían en el grupo, ni bien disponga de tiempo, voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias y a trabajar.